Amigos, ¿qué tal? Gracias por unirse a esta nueva entrega de Conversando con Eileen Cardet, hoy con un invitado muy especial, Marcelo Martorelli. Gracias, Marcelo, por estar con nosotros. Por favor, una alegría enorme poder compartir contigo y bueno, una verdadera felicidad también el hecho de poder transmitir toda esta gran enseñanza basada en el despertar de la conciencia. Bien, Marcelo es escritor, ha tenido muchísimas experiencias místicas, tiene muchísima sabiduría y es muy interesante porque vamos a estar hablando de ciudades intraterrenas, vamos a estar hablando de la tierra hueca y vamos a estar hablando también de espiritualidad y el despertar de la conciencia y cómo de alguna manera, según su visión, todo está unido. Así que Marcelo, vamos a empezar. ¿Qué es para Con ti gusto. y cómo fue esa experiencia que tuviste al conocer de esta otra realidad? Bien, bueno, te cuento, en el año 1981 tuve la oportunidad de conocer a un ser increíble, mi maestro, el cual se llamó Jaco el Bala, y en 1986, a través de él y de su enseñanza, veía una persona asiduamente a escuchar dar sus reuniones que se hacía en un grupo, en una casa muy especial, y esta persona que era un invitado era el doctor Ángel Cristo Acoglanis, que es el descubridor de la ciudad intraterrena de Erx. Okay, es él el que nosotros en el año 1986 fue cuando lo conocimos, 85, 86, y bueno, el maestro tuvo la oportunidad, yo me sentaba en ese momento a su izquierda en una tarima y su sobrino Marcelo Alvar a la derecha, y bueno, así daba sus conferencias. En un momento dado, el proceso eh, lo invitó al maestro Yaco a participar en unos eventos que se estaban produciendo en el patio trasero del Cerro Uritorco, acá en Córdoba, en Argentina. El lugar se llama Los Terrones, específicamente, y ahí frente al Valle del Silencio sucedían cosas especialísimas. ¿Cómo que? O sea, yo no te... Ahí va. Yo no es algo que te cuento que me lo contaron, es algo que a mí me tocó vivir personalmente junto con el descubridor. Tuve la oportunidad de conocerlo porque él venía, como les contaba, a escuchar al maestro, y mientras estaba presente con el maestro, en un momento dado lo invitó y le dijo que bueno, que quería que presenciara estas ceremonias que realizaba Ángel Cristo Acoglanis en el Cerro Uritorco. Y bueno, y el maestro fue. Luego de un tiempo, él quedó muy impactado por todo lo que le tocó vivir físicamente, tangiblemente, y luego, después de todo eso, este, nuevamente volvió a venir Ángela Coglanis diciendo de que había recibido información muy importante, la cual le decía y le transmitía que el maestro Jaco debía ir con dos personas, nuevamente con dos personas más, y que esas personas éramos nosotros, los dos Marcelos. Entonces, bueno, para nosotros fue impactante, muy impactante. Imagínate, yo tenía 24 o 25 años recién, a los 19 lo había conocido al maestro, fue muy fuerte la experiencia, y bueno, cuando llegamos ahí, tipo 7 8 de la tarde, empezamos a ver salir luces. No puedo decir de otra manera porque yo no vi cosas metálicas, físicas en ese aspecto, vi Luz. simplemente luces que salían de adentro de la Tierra y que empezaban a moverse de una manera totalmente indiscriminada, vamos a decir, delante nuestro a unos 300 metros. Bueno, esto fue, imagínate, Luces. ¿De qué colores tenían? no, 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 era absolutamente un color amarillo, como una luz, como si fuera un sol chiquitito, vamos a decir así, y muchos solcitos chiquititos para poder entender el concepto en sí, que empezaban a moverse de distintas formas, que subían, bajaban, se iban al costado, a la izquierda, a la derecha, o sea, hacían cualquier tipo de movimiento, movimientos totalmente imposibles de realizar por ninguna nave humana, vamos a decir, ¿no? Bueno, esto fue lo que vi físicamente, porque en mi caso, en el Cerro Uritorco, en los terrores en el patio trasero, después se hacía de noche, cuando se hizo de noche cada vez se veía obviamente más cantidad, había, no sé, 10 12 luces que flotaban y que se movían de un lado para el otro y que estaban permanentemente
en un estado de presencia muy importante, donde sentíamos un voltaje muy grande, energético, de un vacío muy importante, algo prácticamente inexplicable para la conciencia humana de concebir. Y bueno, y ahí empezó como mi derrotero, por supuesto de la mano del maestro Jaco Albala, y por supuesto también de Ángel Cristo Acoglanis, el cual tuve la oportunidad, gracias al maestro que eran amigos con Ángel, de poder ir a sus consultorios y bueno, recibir de puño y letra los famosos diarios de Hertz, muy, muy reconocidos bueno, tuve la oportunidad, gracias a la familia, de poder subirlos a la web y ser el primero en subirlos a la web. En mi sitio web hertz.org pueden encontrar los diarios originales de Hertz escritos por Ángel Cristo Acoglan y su descubridor. Entonces, erx.org, ahí van a estar los diarios de Erx. Y esa información que él, o sea, él la vive y la escribe, la canaliza, se la dan. ¿Cómo fue? Bueno, hay todo un trabajo interno muy profundo de parte de Ángel en relación a la conexión volcada hacia nosotros mismos, ¿no? O sea, en su primer libro, que en realidad no está escrito por él, pero sí fue dictado a Triguerinho, este famoso maestro brasilero, se llamó Erx, y en su subtítulo decía Mundo Interno. Ese fue el primer libro que se escribió acerca de Erx, en el cual Ángela Acoglanis le dio la información, repito, a Triguerinho, esto lo sabe poca gente, ¿ok? Es muy interesante este dato. Y bueno, esto que él escribe, ¿qué significa? ¿Cuál es la simbología profunda de todo esto? Y esa simbología profunda trata de que si uno quiere ir al interior de nuestro planeta, al interior de la Tierra, debe ir previamente al interior de uno mismo. Es un equivalente interno, una ley de analogía a la cual debemos aplicar, en cual en esa analogía nos implica, bueno, pero ¿cómo hacemos para ir adentro de nosotros mismos? Bueno, esa autoinvestigación, o sea, que había que realizar en uno mismo, era lo que nos permitía acceder a cierta frecuencia vibratoria, la cual había que subir. Él emitía ciertos mantras mientras recitaba en un idioma que era un idioma denominado Irdin, que es un dialecto tibetano, el cual él emitía estos mantras, y gracias a esa emisión de mantras, estas luces salían de dentro de la Tierra y bueno, y flotaban en el espacio y después desaparecían, volvían a aparecer, volvían a desaparecer. Y bueno, él convocaba estas luces y estas entidades, considero que es la palabra correcta para nombrarlas, eran las que estaban presentes. Y bueno, y él, como bien decías, tenía como cierta canalización acerca de esa conexión con estas entidades lumínicas con las cuales él se comunicaba, y bueno, y había toda una información que nos daban, que esa información está en los diarios originales. ¿Y esas entidades viven dentro de la Tierra? Podríamos decir Como que otra sí. dimensión. Exactamente. Ok, para poder comprender esto hay que tener una nueva óptica, una óptica no humana, porque no entra dentro de los parámetros de nuestros paradigmas, de nuestros sistemas de creencias, por cómo están estructurados. Es como entrar, como bien decís, en otra dimensión, es otro estado de conciencia. Pero para eso deberíamos ir y profundizar en el punto principal, que es el despertar de la conciencia. ¿Okay? Sin enfocar en esto, por eso es ERX, vas a ver en mi sitio web, dice ERX, el despertar de la conciencia. O sea, si uno no trabaja internamente para conectarse con uno mismo, con su propia alma, y acá ya metemos que nuestra propia alma, ¿ok? Que es, bueno, pero ¿qué es el alma, Marce? Me podés llegar a preguntar, y como se preguntaría a todo el mundo, bueno, a ver, decime, ¿qué es el alma? No es un contexto religioso y una lógica religiosa solamente. Es algo muy profundo, en lo cual si uno empieza a aplicar como estas pequeñas claves que vamos a compartir rápidamente, nos vamos a dar cuenta de lo que significa y el potencial que hay dentro nuestro, y empezamos a conocernos a nosotros mismos, porque lamentablemente somos desconocidos de nosotros mismos. No sabemos quiénes Mucha somos. ignorancia, ¿verdad? Hay mucha Y ignorancia. hay una profunda ignorancia, querida Eileen. Y el trabajo interno que hay que hacer está en relación exactamente a eso. Por eso la primer gran clave, vamos a decir así, del despertar de la conciencia, está basada en la autoobservación, en la conciencia de autoobservación, volcada hacia lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. ¿Por qué? Porque pensamos una cosa, Constantemente. sentimos otra, decimos otra y hacemos otra.
O sea, hay una incongruencia total en nuestro propio interior. Es súper importante poder observar lo que pensamos en una primera instancia para poder entrar dentro de lo que es nosotros mismos. Nosotros vivimos en un diálogo interno permanente. Ese diálogo interno es como un oleaje permanente que está dentro de A nuestra veces mente a puede ser través del muy mundo. ruidoso, ¿verdad? Es muy ruidoso, exactamente, a través del mundo del pensamiento. Y eso nos aturde y no nos deja escuchar ese susurro profundo que se encuentra en el interior de nosotros mismos, que nos dice: Marce, no entres ahí, por ejemplo, en ese lugar, porque en ese lugar algo va a pasar, pero si no estás atento y estás con mucho ruido, como bien decís, ok, por ese a través de ese diálogo interno, o con conflictos emocionales, o con pensamientos negativos, que es un clásico, o pensando, o en un estado de dispersión completo, sin cero, vamos a decir, con cero concentración de nosotros mismos y volcado hacia lo que estamos pensando, no vamos a poder escuchar ese susurro tan pequeño que nos espera atrás en el fondo, y esa es nuestra propia alma. Y hay que hacerlo, Para eso, hay que subirle el volumen, ¿no? sí, para poder subirle el volumen al alma tenemos que bajar primero el volumen de la personalidad, porque es esta relación no profunda entre nuestro ego, nuestra personalidad y nuestra propia alma. Vamos Y a ahí hay que... tema de la ciudad Decime, intraterrena de dime, Earth. ¿La puedes dime. explicar un poco? Porque estaba escuchando, bueno, en la entrevista que hice con Miriam Dietrich, ella también tuvo la experiencia de entrar. No todo el mundo puede entrar, como decías, tienes que estar como que en un nivel, pues ya más, una frecuencia mucho más alta, ¿no? Eh, pero, ¿cómo es Earth? ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo puedes explicar? Bien, no puede ser comprendido por ojos humanos, ni visto por ojos humanos. O sea, no es algo tangible lo que vas a percibir. O sea, está en otro estado de conciencia, está fuera del mundo físico, ¿ok? Pertenece al mundo de lo invisible, al mundo de lo intangible. Por lo tanto, solamente el campo intuitivo puede llegar a percibir esa realidad, que es el lenguaje del corazón. Por eso está tan vinculado con ese despertar de la conciencia. Fíjate que el lenguaje del corazón en sí mismo es el lenguaje de la intuición, ¿ok? ¿Y cómo opera la intuición? Tiene una gran diferenciación con lo que es la lógica humana y la fórmula del razonamiento común tradicional que nosotros tenemos. Por ejemplo, las asociaciones en el mundo de las ideas es la plataforma y el piso que sería nuestra mente abstracta, sería la plataforma y el piso para poder conectar con ese campo intuitivo para que después intuitivamente puedas percibir esa realidad que está más allá del plano físico. Fíjate, la mente no puede llegar a atrapar algo que no sea tangible y físico. Sin embargo, entrar en esta realidad es entrar en la realidad invisible, que es nuestro origen. O sea, nosotros somos seres espirituales que tenemos experiencias humanas. Eso significa que nuestra propia alma, en realidad la mónada, que es el corazón del alma, nuestro propio espíritu, venimos de eso, y eso es una realidad invisible. Erx vive en esa realidad invisible e intangible. O sea, no tiene una expresión tangible, física, real, concreta, al menos para mí. Te hablo desde mi punto de vista, ¿no? Desde lo que yo considero que es Erx, que Erx es simplemente, como te diría, una antesala a algo muchísimo mayor, que sería la ciudad intraterrena de Shambhala. ¿Pudieses compartir tal vez algún dibujo o algo así para que las personas que tal vez están escuchando esto por primera vez en su vida y no tienen idea, eh, Yeah. puedan pues Claro, visualizar un la, poco? bien, la manera de verlo, tengo imágenes para poder compartir. La manera de verlo es empezar a percibir internamente, después te mando una imagen para poder compartirla. Es percibir internamente, astralmente, la única manera que lo puedes ver. Entonces es una imagen astral, pero esa imagen astral, ¿es Erx? ¿Ella bala? De ninguna manera. Es una imagen astral de esa realidad. Está en otra dimensión, es una dimensión astral, pero esa dimensión astral va a interpretar eso de acuerdo a la realidad de esa dimensión. Pero lo que estamos hablando está en otro estado de conciencia y es absolutamente invisible para la lógica humana, porque pertenece al mundo de lo intangible, como dije antes, al mundo de lo invisible, al reino de esa realidad profunda que es el reino del espíritu, Shambhala, donde la voluntad de Dios es conocida. ¿Okay? Erx es un equivalente
es como si fuera una sucursal, podríamos decir, entre comillas, para poderlo comprender con palabras humanas, de Shambhala, donde la voluntad de Dios es conocida. ¿Quién vive en Shambhala? Y hay otras ciudades en otras partes del planeta también así. Por supuesto, hay infinidad de ciudades intraterrenas, conocidas y desconocidas para la mente humana, ¿ok? Pero te diría que, bueno, ¿quién vive en Shambhala? Qué hermosa pregunta me haces. Y bueno, tendría que hacerte una explicación muy profunda para poderlo tratar de percibir. Serían estos famosos maestros ascendidos, como se les llaman, pero que no es ni por asomo lo que creemos que es, porque nosotros, vuelvo a repetir, le damos una imagen astral a esa realidad. No es la imagen real de donde viene. Estamos hablando de los grandes iniciados de la historia, como un Jesús, como un Buda, como un Mahoma, como un Zoroastro, ¿ok? O sea, todos los grandes iniciados, los grandes despiertos, los grandes iluminados de la historia, fueron los que trajeron y los que acercaron a lo humano, a la materia, a lo material, la posibilidad de entender esta realidad. ¿Nosotros podemos despertar ese mundo? Sí. Por eso me gusta siempre explicar este proceso del despertar. Es como, bueno, estamos en la conciencia onírica, que conciencia onírica sería este estado de sueño, y este estado de, entre comillas, despierto, se llamaría conciencia vigílica. Entonces podemos despertar, o nos ponemos el despertador a la mañana, lo programamos y decimos, bueno, a las 8 de la mañana me tengo que levantar para ir a trabajar. Suena el despertador, me despierto y cuando siento el despertador digo, no, no, pero quiero seguir durmiendo, quiero seguir soñando, que el sueño está buenísimo. Entonces lo apago, el despertador, para poder seguir soñando un poquito más, pero después me tengo que despertar. Entonces me despierto y entro en esa realidad. Ahora bien, prestemos atención. ¿Qué pasa si así como del estado de conciencia onírica, del estado de sueño, despertamos a la conciencia vigílica, a este estado, podríamos despertar de este estado de conciencia a otro estado? ¿Se puede? ¿Y Existiría un cómo lo hacemos? Ahí está. Además de estar en un Existe. constante estado de Fíjate, observación. exactamente. La clave es estar en un estado de permanente autoobservación. ¿Para qué? Para poder corregir nuestras miserias y para poder elevarlas y para poder exaltar nuestras virtudes, ¿ok? Y tomar conciencia de quiénes somos en verdad. Eso te ajusta al ser, a lo que tu propia alma vino a vivir a este mundo, a experimentar en esta realidad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que realmente interesa en profundidad de todo esto? Es ese despertar que podemos hacer a esa otra realidad que está inmersa y que está, como si te diría, justapuesta en esta propia realidad. O sea, uno debe, como bien decías antes, elevar la vibración, pero para elevar la vibración tengo que purificarme. Y bueno, ¿cómo me purifico? Bueno, si vivo con pensamientos negativos permanentemente, maltratando a la gente, tratando mal a nuestra familia, tratando a nuestros amigos, a nuestros vecinos, o sea, es ser mejor persona, de eso se trata. Es tan sencillo, tan simple y a la vez tan complejo por el paradigma humano y por este sistema imperante, ¿no?, que conocemos, que sabemos que toma control de nuestra realidad Claro. y que es emerger del Matrix, como bien se dice, ¿no?, la clave de nuestro despertar. Despertar no es tomar conciencia de lo que pasa en la pirámide solamente, no es en una primera instancia, lo que sucede en esa famosa pirámide con el ojo que todo lo ve. Todos sabemos a qué me estoy refiriendo. No es solamente tomar conciencia de quién gobierna el mundo y quién gobierna los gobiernos del mundo. No es eso solamente. Esa es la primera etapa, eso es jardín de infante del despertar. Después viene esto que te hablo, que es entrar en contacto con ese reino de lo invisible, que es nuestro origen. ¿Y por qué se nos negó? ¿Por qué nos alejamos tanto de todo eso? Bien, bien, bien. Bueno, porque es parte del plan de evolución planetario. O sea, la evolución habla de exactamente de eso, ingresar en el reino humano, es para hacerlo evolucionar y volver, pero de manera consciente, porque llegamos totalmente inconscientes e ignorantes a experimentar esta realidad. Somos espíritu que experimenta en la materia. Este es un traje, como un traje de astronauta es nuestro cuerpo físico, para entender el concepto. ¿Quién está dentro del traje de astronauta? El ser, vamos a decir, la entidad espiritual, ¿okay?, que es lo que verdaderamente somos. Pero somos inconscientes e ignorantes de esa realidad, porque somos eso, ¿okay?, que los cuales encarnamos para generar este aprendizaje permanente, ¿okay?, y desarrollar nuestra conciencia y despertar nuevamente a nuestro origen y conocerlo,
por primera Y vez. Marcelo, ¿no crees que hubiese sido un poquito más fácil que nos hubiesen ayudado en algo? Porque Es que nos ayudan y muchísimo más de lo que te es, imaginas. pero Nos más vienen allá de las ayudando, religiones. eh, ¿ok? Pero bueno, o sea, hay un montón de procesos, ¿no? Las religiones, bueno, un montón de cosas que fueron sucediendo a través del tiempo, que dieron lugar a un montón de evolución, eso no hay duda, pero bueno, también llegó un momento en el cual todo eso empezó a estancarse y bueno, y perdimos la oportunidad de conectarnos. Entonces el sistema lamentablemente se ocupa de dividirlos, de separar nuestra personalidad de nuestra alma. Nuestro alma no es algo utópico, algo relacionado con la religión y punto. Académicamente no está aceptado ni comprobado. Y esa es la enorme dificultad que tiene que cambiar el ser humano. Te decía Gandhi, seamos el cambio que queremos ver en el mundo. ¿Recuerdas? Entonces, bueno, uno tiene que cambiar y transformarse y ser mejor persona y trabajar conscientemente para mejorar sus actitudes, así subir la vibración. Y entonces todo eso va a cambiar por resonancia amórfica en el mundo. Pero para que eso cambie, uno tiene que ser ejemplo viviente de esa realidad. Uno tiene que cambiar, uno tiene que crecer, uno tiene que ser una mejor persona y vibrar en esa frecuencia más alta, en esa frecuencia de amor, de luz, de conciencia. En estos momentos estamos viviendo una situación muy difícil a nivel mundial, es terrible, hay dos guerras. Eh, Desde la pandemia ha sido un constante el meternos miedo. Yo trabajo en las noticias y a veces uno sale agobiada porque dices, Dios mío, pero qué imagen yo le estoy presentando a las personas, ¿no? Con tanta negatividad cuando hay también tantas cosas positivas. Pero como que el mismo sistema se ha encargado, creo que hasta más que nunca, ¿no? De hacer que la mayoría de los seres humanos estemos en, o estén en un permanente estado de miedo y esa De miedo. vibración es muy baja, es todo lo contrario. Exacto. ¿Qué consejo tienes Exacto. para las personas que Uf. se sienten así Bueno, y dicen, tal vez yo sí quiero empezar a vibrar en positivo, en amor, irradiar bien, amor? bien, bien, bien. Excelente tu reflexión porque es absolutamente así. Fíjate geopolíticamente lo que está pasando planetariamente es impresionante. O sea, cada vez el nivel de oscuridad se eleva más, pero tanto de oscuridad, tanto de luz. Hay una frase maravillosa que dice, las negras no juegan solas. ¿Eh? Y las ¿Eh? blancas Para tampoco, el, ¿no? O sea, hay que, por el eso. juego O está sea, ahí. antes decíamos, yo personalmente decía las blancas no juegan solas. Perdón, ahora es las negras no juegan solas. Ya. Fíjate por qué lo reinvierto. Lo reinvierto por lo que estás diciendo, porque el sistema se ocupa de Es aterrorizar que las y negras meter están este miedo ganando. profundo en la conciencia para ellos poder manipular, para que la élite pueda manipular todo esto. ¿Ok? Y eso es una realidad a viva voz. Pero como dije antes, no es ser consciente del sistema solamente y que nos están manipulando y que nos super deseducaron. ¿Por qué no existe una educación para la vida como eje transversal en la educación mundial? No lo puedo entender. No puedo entender que no pase eso. Por ejemplo, por qué la corrupción en la política, por ejemplo? Y en la medicina, ¿Entiendes? mi hermano es médico graduado de Ni Harvard. hablar, ni Y él hablar. dice que él nunca tomó, durante todos sus años, que no sé cuántos años estuve estudiando con tres especialidades, nunca le dieron una clase de nutrición. O sea, Fíjate, no puede ser. antes, No pero puede bueno, ser que pase eso. Marcelo, Entonces, sí, dime, anunciando Zoom que se nos está acabando el tiempo. dale. Por favor, prométeme una segunda entrevista porque no hablamos de la tierra hueca, de toda esta Bien, ya vamos expedición a que hablar. tenías planificada con un hombre Con Steve Curry. maravilloso. Exacto. Si quieres tocar, porque ya lo prometí al principio, tócame un poco. La tierra es hueca y explícame un poquito ese concepto. Bueno, es una teoría, por supuesto. Tuve la oportunidad, gracias a Steve Curry, un gran expedicionario de territorios vírgenes. Lo pueden leer en mi libro El llamado planetario, lo encontrarán en nerds.org, está totalmente gratuito. Lo pueden bajar en PDF. Mi primer y segundo libro, que bueno, ahí pasaron otras cosas también muy importantes relacionadas con esta expedición que intentamos llevar adelante para comprobar si la teoría de la Tierra hueca era real o no. O sea, me embarqué en ese proceso. ¿Y ¿Ok? cómo Y sería la tierra fue, hueca? Como sí, con una entrada por el polo bueno, norte y otra por el polo sur. apa, bueno,
lo que se considera, lo que se cree que no está comprobado científicamente, obviamente, además no les conviene a quienes dirigen nuestro planeta, existe una apertura polar norte y una apertura polar sur. Y que esto está absolutamente relacionado con todo un proceso interior que se vive adentro de civilizaciones desaparecidas, por ejemplo, las civilizaciones que han desaparecido, en un gran porcentaje están viviendo en la Tierra interna. O sea, Lemuria, Porque Atlántida. principalmente los de Lemuria también, se cree que en la famosa ciudad de Telos, debajo del Monte Shasta, en Estados Unidos, okay, era lemuriana, o es lemuriana, de la misma manera como la ciudad de la Terrena de Arx en el sur tiene reminiscencias atlantes. Entonces, hay todo un lenguaje, y podríamos hablar en profundidad, largo y tendido, acerca de qué ha sucedido con esas civilizaciones, por qué vamos a decir, fueron dentro de la Tierra, cuál fue el proceso, quiénes los que, vamos a decir, los grandes famosos filósofos de la Atlántida, que de ahí emergió toda la lógica, por ejemplo, de Sócrates y Platón, 500 años antes de Cristo, estos grandes filósofos atlantes presintieron, estos grandes maestros presintieron lo que estaba por suceder, que es el famoso conflicto en la Atlántida del hundimiento continental. Vos imaginate que hoy se repite exactamente lo mismo. Fíjate que en 200 años se recapitula la ciencia y todo lo que tenga que ver con la tecnología, principalmente ahora más todavía con inteligencia artificial, que todo esto fueron, vamos a decir, revelaciones físicas que ya fueron dados en Atlántida, que ahora se están recapitulando porque volvemos a tener una nueva oportunidad, pero con un peligro ya no de un hundimiento continental, sino de la desaparición de un planeta completo. ¿Y crees que estamos ahí? Yo creo que estamos ahí, en ese límite. Entonces estamos, por eso lo que está pasando, por eso esto que vos decís, la posibilidad de una tercera guerra mundial, por ejemplo, tremendo, tremendo, lo que puede llegar a pasar con toda la complejidad de lo que podría significar una guerra nuclear o termonuclear o lo que sea, que ni hablar lo que puede producir en el planeta. O sea, estamos al borde de esa realidad. Y Y nosotros bueno, podemos cambiar esa realidad exactamente, despertando la sí, conciencia. depende, no hay otra manera, elevando la vibración. Cuanto más seamos, se generaría esa famosa masa crítica, mal llamada masa crítica, me gusta más el concepto de Rupert Sheldrake, que habla de resonancia mórfica, ¿ok? Hay toda una historia para explicar en relación a eso, que bueno, si quieren lo compartimos, si no, no vamos a llegar. Pero bueno, es eso. Y esto de que decimos, bueno, ¿la Tierra es hueca o no, Marce? Y si me preguntás, yo te digo, no lo pude comprobar físicamente. Quiero serte honesto. Ahora, si me preguntás vos qué crees, y yo te digo, y yo creo que sí, que verdaderamente algo hay. No solamente por la investigación de más de 30 años que tengo hecha, sino porque no soy el único y hay un montón de personas, principalmente personajes tan importantes como el almirante Will, han hecho viajes a la apertura polar norte y a la apertura polar sur. Y se considera, por supuesto, toda esta información ha sido vedada al público. Y hay tengo un montón de anécdotas y de cosas para compartir y para contar de personas Prométeme una que sí segunda estuvieron. entrevista, por favor, Marcelo. O sea que tú no, Con no, todo gusto. la teoría también de que la Tierra es plana está cogiendo mucho auge Eh, últimamente. Tú no estás de acuerdo También con eso. entiendo. No, 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 no. O sea, no me cierro absolutamente a nada. ¿Ok? Ya. O sea, la Tierra, o sea, sí que sé que algo sucede, que no cierra. Yo tengo otra reflexión, pero esto sería muy, muy profundo hablar en otro momento acerca de este tema y deberíamos desarrollarlo con profundidad porque considero que hay otra cosa que los tierraplanistas todavía no se han dado cuenta en relación a algo mucho mayor que sí es tal cual lo plantean, pero desde otro orden, ¿ok? Pero también es hueca y también hay vida dentro de nuestro planeta y eso, desde mi punto de vista, te lo puedo asegurar, desde mi conocimiento y desde un montón de cosas relacionadas con Experiencia, servicios de ¿no? inteligencia y cosas que he vivido muy difíciles, como por ejemplo la muerte de Steve Curry, que ya les voy a comentar, ya te voy a contar lo que Sí, él pasó. murió asesinado. No, él tuvo cáncer, No ¿no? sabes,
O sea, se pero le declararon 6 tumores en el cerebro exactamente antes de hacer la expedición. de un Que día íbamos para a hacer otro. la expedición. Bueno, Algo totalmente inexplicable, podríamos llamar. Marcelo, último mensaje que quieras dar a nuestra audiencia y la semana que viene a ver si te puedo hacer la segunda parte de esta entrevista, por favor. Con todo gusto. Bueno, Gracias. mirá, te diría esto, lo siguiente, o sea, sin una autoobservación profunda, volcada hacia lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos, no vamos a cambiar en profundidad. O sea, si no te autoobservás, es hablar de espiritualidad, pero no vivir la espiritualidad. Y esto es un clásico, y ahí está el peligro de la New Age, ¿no? De todo lo que conocemos, de toda la cantidad de técnicas y de cosas que suceden en la actualidad, las cuales conozco casi todas porque también me metí en ese mundo y comprendí lo que eso significaba, pero al fin de mi vida tengo 61 años, ya acercándome a un montón de cosas, también tuve la experiencia de que a través tuve COVID y a través de esa experiencia tuve 40 días en coma y me pasó algo increíble que no podía vivir, o sea, me Wow. pusieron tráquea, me tocó volver a vivir de vuelta, volví, vamos a decir, del otro lado y tuve una experiencia muy, muy fuerte para compartir cuando quieras, también relacionado con eso, más allá de todo lo que me pasó en relación a los viajeros del tiempo, a los cuales tuve contacto físico de manera directa. En mi segundo libro se llama Contacto Físico Establecido, en el llamado planetario, todo eso a raíz de lo que pasó con la expedición, en la cual estos me contactaron y me advirtieron del peligro de lo que iba a pasar, que es la muerte de Steve. Bueno, un montón de que iban a sabotear la expedición, bueno, un montón de cosas que pasaron y que bueno, Sí. que habría días para compartir acerca de todo Bueno, esto, ¿no? vamos a earth.org para más información y les prometo Uh-huh. esta entrevista va a tener su segunda parte porque obviamente hay demasiado que conversar con Marcelo, pero Marcelo te quiero dar las gracias por tu Por tiempo. favor, Prometo que voy a por hacer el favor, upgrade para poder hacerla más larga. igualmente, y los invito a todos a que, que trabajen internamente y que piensen en un mundo mejor y que construyamos conscientemente un mundo mejor. Para Importante. cerrar, me gustaría decir esto. ¿Podemos imaginar, como decía Lennon, un mundo sin fronteras? De la misma manera, como dicen, no, un gobierno mundial no, porque es un gobierno mundial del otro lado. ¿Podemos imaginar un gobierno mundial de la luz? De vivir en unidad, en amor, en paz, en armonía, Sí, se en puede, paz. ¿verdad? Y es importante en estos momentos. Si no enfocamos ahí, no vamos a poder balancear lo que está pasando. Por Marcelo, lo tanto, gracias. Y de eso gracias se trata. a todos los que estuvieron en esta entrevista y gracias por el apoyo. Si le dan Ya like, estamos. Me suscriben, guste. comparten. Y bueno, la segunda Gracias por parte tu invitación. vendrá la semana que viene. Gracias, Marcelo. Feliz Gracias a día. vos.